Vamos a comenzar nuevamente, pues darle la bienvenida a nuestro grupo de primera cámara acá en Holanda, más propiamente en la ciudad de Rotterdam, que son ustedes, ya van bastante avanzados en estos temas de preparación para lo que es la culminación de este curso maravilloso, ya que todos sabemos que no es un curso más, digamos que es un curso para toda la vida, para la existencia de cada uno de nosotros, tanto el que lo recibe como el que lo imparte. Porque el conocimiento gnóstico tiene esa particularidad que cada vez que uno lo estudia, independientemente del tiempo en que lo haga, más le encuentra sentido, más le encuentra una profundidad y una aplicación en la vida práctica. También damos un saludo a las personas que se están uniendo en el en vivo. Y bueno, en el día de hoy a dar lectura a un libro, yo se los voy a mandar por el grupo, un libro que se llama Psicología Revolucionaria, del maestro Samael Aumbeor. ¿Lo han leído de pronto en algún momento dado, señora Rosa? ¿Lo ha leído alguna vez o Maclean? No, todavía no. Vale. Yo se lo voy a hacer llegar. De hecho, este diálogo que estamos teniendo lleva por título el primer capítulo del libro, que se llama El nivel del ser, del libro Psicología Revolucionaria. El nivel del ser. Entonces vamos a ver qué es lo que hay con respecto a esto directamente por parte del maestro Samael Aumbeor. Entonces voy a compartir pantalla para las personas que están acá en la videollamada. Y entonces le vamos a pedir a Rosa que por favor tenga la amabilidad de leernos. Con gusto. Bien. El nivel del ser. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Incuestionablemente, el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, no solo no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe. Oh. Bueno, Qué terrible. entonces bueno, vamos a ir haciendo un estudio acá de esta primera parte. Bueno, el maestro Samael pues nos dice que la existencia del ser humano, en este caso nuestra existencia, está acompañada de varias preguntas trascendentales, como dice, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Cualquiera podría responderse, soy un ser humano. Ajá. ¿Y qué es ese ser humano? Ese alguien respondería, si es que tiene un conocimiento científico, bueno, un conjunto de carnes, de huesos, de sistemas, de órganos, esos órganos con tejidos, moléculas, átomos, etc. Pero en realidad tampoco sería la respuesta para saber quiénes somos, por ejemplo, en el sentido espiritual. Bueno, alguien podría decir, sí, somos un alma, somos el espíritu, pero ¿quién lo ha comprobado? ¿Quién ha visto su alma? ¿O quién ha visto al espíritu? No estamos diciendo que no es posible, claro que es posible, pero generalmente a esa pregunta ¿quiénes somos? Pues hay respuestas en el fondo, así sean muy científicas, pero vagas, porque es lo que alguien dijo de eso, pero dista mucho en ocasiones de la comprobación. Igualmente cuando se habla de dónde venimos, en el sentido, por ejemplo, existencial, algunos dicen de Dios, algunos dicen a nivel de los mitos y leyendas de las aguas, otros dicen no, sencillamente yo vine de una célula sexual masculina o femenina y en unión formaron un embrión y aquí estoy yo. ¿Será ese el origen del hombre verdaderamente? ¿Y para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? ¿No? Bueno, ya para redondear en esta explicación,
porque es un estudio que queremos hacer con ustedes de este libro maravilloso para que lo estudiemos. Yo se lo voy a pasar por el grupo para que lo estudiemos. Entonces dice también, el pobre animal intelectual, y esto es algo que puede sonar muy chocante, equivocadamente llamado hombre. Realmente, si uno analiza lo que son las costumbres y el comportamiento que hoy en día tenemos como seres humanos, es prácticamente, con todo respeto, ¿verdad?, de un animal provisto de intelecto. O sea, lo único que nos diferencia de los animales es el intelecto, y aún así lo usamos sin razón. Ustedes ya saben, la guerra, todos los problemas de droga, la violencia, la contaminación, el calentamiento global, todo esto que está sucediendo es porque hemos usado la razón sin razón, o sea, el intelecto de una manera negativa. Entonces, por eso dice el maestro, y no nos debe chocar cuando leemos al maestro Samael, que dice que no solamente no sabe, sino que además ni siquiera sabe que no sabe. Porque a veces nos podemos creer pues muy llenos de sabiduría, pero en los hechos podemos no estarla aplicando. Entonces sí, como que el maestro nos lleva mucho a esa reflexión. ¿Se entiende, MacLean? ¿Se entiende, Rosa? Queridos amigos que nos están viendo. Perfectamente, sí. ¿Verdad? Es fuerte cuando el maestro dice el pobre animal intelectual. Pero digamos que aunque el intelecto es maravilloso, si no se coloca al servicio de la conciencia, pues es una facultad limitada. Por eso es que uno no se debe identificar con su propio orgullo y aceptarle al maestro realmente, si uno es un poquito sincero consigo mismo, la razón de lo que está planteando. Bueno, continuamos con la lectura. Rosa, por favor. Sí. Lo peor de todo es la situación tan difícil y tan extraña en que nos encontramos. Ignoramos el secreto de todas nuestras tragedias y sin embargo estamos convencidos de que lo sabemos todo. Llévese un mamífero racional, una persona de esas que en la vida presumen de influyentes, al centro del desierto del Sahara. Déjesele allí, lejos de cualquier oasis, y observe desde una nave aérea todo lo que sucede. El animal, los hechos hablarán por sí mismos. El humanoide intelectual, aunque presuma de fuerte y se crea muy hombre, en el fondo resulta espantosamente débil. Bien. El animal racional. Dejémoslo hasta ahí. Bueno, sí. Sabemos que es un libro fuerte, por eso es que es psicología revolucionaria, porque realmente sacude la conciencia. Y es una psicología que, digamos, va en contra de los patrones establecidos, no solamente que hay en la sociedad, donde prácticamente de alguna manera todo está propuesto para alimentar el ego, la parte egoica y la falsa personalidad del ser humano, sino que es una psicología revolucionaria que va en contra de sí mismo, en el sentido del ego, de lo que uno ha considerado que es, ¿no? Entonces, cuando el maestro Samael saca esta obra, más o menos en el año 1974-75, claro, esto fue algo muy revolucionario. Y fíjense que estamos en el 2026 y no deja de ser de alguna manera chocante. Pero ¿para quién? Vuelvo y digo, si uno es sincero consigo mismo, para el amor propio en el sentido de orgullo, de esa autoconsideración que generalmente tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces dice, llévese un mamífero racional al desierto del Sahara y obsérvese lo que sucede. Dice que, aunque se crea muy fuerte la persona, en medio de esa necesidad, de pronto,
viendo para los 4 puntos cardinales y solo encontrar arena o un sol terrible, ¿no? En medio de ese desierto, prácticamente quedaría expuesto a la muerte. Un superhombre o un hombre verdadero, o sea, aquel que ha encarnado al ser, a su propio espíritu, aunque parezca increíble, posee facultades tan tremendamente maravillosas que podría penetrar, por ejemplo, en una 4ª dimensión y salirse de ese desierto. Podría colocar su propio cuerpo físico en lo que se llama la tetra o la 4ª dimensión y salirse de ese problema. Bueno, ahí está que un Moisés abrió las aguas del mar o un Jesús caminó sobre las mismas aguas. Hombres que realmente tenían unas facultades tan extraordinarias que podían trascender, por ejemplo, una necesidad de tipo física o las mismas leyes de la física, ¿no? Esto es lo mismo que sucede, queridos compañeros, por ejemplo, cuando aparecen esos huracanes en los Estados Unidos o esos incendios que se han vuelto tan comunes en distintas zonas del planeta. Y sinceramente, ¿qué pueden hacer los pobres bomberos o las distintas autoridades de un país, y a veces vienen de otros países, y no logran apagar un incendio? ¿Me estoy haciendo entender? O sea, aquello que se habló de que el hombre es rey de la naturaleza, ¿será que se cumple en este momento? ¿Será que gobernamos la naturaleza o qué es lo que está sucediendo en este momento, compañeros? No, ante los elementos estamos nosotros totalmente vencidos. Los elementos son el poder absoluto de la naturaleza. Ahí va. ¿Y qué es lo que sucede generalmente en un tsunami o en un huracán de estos que comentamos? ¿Qué pasa con nosotros los seres humanos? Nos damos cuenta de nuestra propia fragilidad, ¿sí o no? Frente a lo que Sí. tú dices que es el ímpetu de la naturaleza, ¿no? Pero porque no somos reyes de esa naturaleza. Bueno, vamos continuando, Rosa, por favor. Sí, el animal racional es tonto en un 100%. Piensa de sí mismo lo mejor. Cree que puede desenvolverse maravillosamente mediante el kindergarten, manuales de urbanidad, primarias, secundarias, bachillerato, universidad, el buen prestigio del papá, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, tras de tantas letras y buenos modales, títulos y dinero, bien sabemos que cualquier dolor de estómago nos entristece y que en el fondo continuamos siendo infelices y miserables. Basta leer la historia universal para saber que somos los mismos bárbaros. Un momento que no veo bien la imagen, perdón. Sí, gracias. Saber que somos los mismos bárbaros de antaño y que en vez de mejorar nos hemos vuelto peores. Este siglo XX, con toda su espectacularidad, guerras, prostitución, sodomía mundial, degeneración sexual, drogas, alcohol, crueldad exorbitante, perversidades extremas, monstruosidad, etcétera, etcétera, es el espejo en que debemos mirarnos. No existe pues razón de peso como para jactarse de haber llegado a una etapa superior de desarrollo. Hasta allí. Perfecto. Ahí está, ¿no? El maestro Samael, repito, año 1974-75, cuando se escribe esta obra, que muchos incluso podrían pensar es una obra muy simple, muy sencilla, por ejemplo, en comparación a un tratado de medicina oculta de magia práctica, o una obra como por ejemplo El matrimonio perfecto. Pero este es un libro escrito después de estas obras que mencionamos, donde el maestro es más sintético, donde el maestro entrega una sabiduría más sencilla de entender, pero no significa que no sea muy profunda. Y fíjese, año 1975, siglo XX, él está hablando de guerras, porque obviamente ya se había vivido la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Prostitución, sodomía mundial, degeneración sexual, drogas, alcohol. ¿Qué no diremos hoy en día, año 2026? ¿Qué dicen ustedes, amigos? Imagínense, casi 50 años después prácticamente. ¿Mm? Ujú. Si esto no se ha potenciado por 100, vamos a decir. Y sin embargo, dice el maestro, nos jactamos de haber llegado a una gran etapa de desarrollo o de evolución. Y muchas veces decimos, no hay como la tecnología. Ajá. Pero ¿qué están haciendo muchas veces estos dispositivos? Que esta tarde me tocó hablar con un eh, estudiante de maestría de biomédica. Y por ejemplo, entre otras cosas, me decía que lo peor que uno puede hacer es levantarse en la mañana y empezar a mirar su teléfono móvil, que es un hábito, o mejor, una pésima costumbre, porque esto está causando grandes daños al cerebro. Y él es un especialista en enfermedades de el cerebro como el Parkinson y el Alzheimer, incluso porque dialogando con él, tiene estos casos en su familia. Sin embargo, decimos, oiga, qué tecnología tan tremenda, tengo bueno, no voy a dar marcas acá, pero el teléfono celular de última gama. Pero fíjate todo el daño en ocasiones que nos está causando. También un servicio, pero si lo sabemos usar. Sin embargo, nosotros no nos debemos confundir entre el avance tecnológico o el nivel de tecnología o del saber que tenga la humanidad y el nivel del ser, que viene a ser un nivel que tiene que ver con la conciencia de cada uno de nosotros, que llevaría a crear una ciencia o métodos o un sistema para ganarse la vida o tecnológico, pero que no daña al ser humano, que no daña al ser humano. De hecho, debemos decirles a ustedes que aquellas, y claro, abriéndonos un poco a lo que es este tema, aquella tecnología que usan humanidades de otros lugares del sistema solar, lo que se ha conocido como los ovnis o las naves interplanetarias que ya se han avisorado, ya se han registrado por todas partes. Esto no es algo nuevo. Es un tipo de tecnología miles de veces más avanzada que un transportador espacial, que un dron, que un avión supersónico o que viaje muy rápido que pueda crear la ciencia moderna, en comparación a naves que penetran en múltiples dimensiones. ¿Qué es lo que hacen las naves interplanetarias e intergalácticas de los maestros del espacio? Que a propósito pues no son humanoides ahí con 3 brazos, 10 dedos en cada mano, con una forma como tipo humanoide, como nos lo quieren pintar, sino seres humanos en el sentido más completo de la palabra. Han desarrollado el nivel del ser, que es el nivel, como vamos a estudiar, de conciencia, y un nivel del saber, o sea, de conocimiento, pero un nivel de conocimiento al servicio de la conciencia. Hoy en día hemos desarrollado más el saber, pero el nivel de conciencia o del ser ha estado muy bajo. ¿O qué opinan ustedes, queridos compañeros? ¿Verdad? Sí, de acuerdo, es así. El nivel de conciencia. Ujú. Porque son cosas que está bien. Decimos, una computadora de estas, hasta ya la podemos tener en un reloj, que te lee el pulso, te lee cuántos pasos das, te lee la presión arterial, puedes hacer llamadas, puedes mirar el internet de un simple reloj. Pero, por ejemplo, ¿qué daño está causando a los huesos de la muñeca? Porque hay tantas afecciones ahora de las articulaciones, quistes, por ejemplo, en la parte genital, en los órganos creadores del hombre, de la mujer, quistes en todas partes, porque la persona lo más sencillo que encuentra, ay, voy a cargar el celular acá y se lo pone en el corazón. Señor,
¿Qué tipo de radiación está teniendo usted con ese celular ahí pegado a la piel, al corazón? No, que me lo meto en el bolsillo y está al lado de los órganos creadores. ¿Ven por qué tantas afecciones de la próstata, del útero, de los ovarios en la mujer o en cualquier zona del cuerpo? No es que estemos en contra de la tecnología. Yo me estoy pudiendo comunicar con ustedes a través de un medio tecnológico, pero debe hacerse con conciencia. De lo contrario, son artefactos que nos pueden estar causando mucho daño. ¿Alguien va queriendo decir algo acerca de esto? Comentarios al respecto. O de pronto acá alguna pregunta por el directo la pueden también colocar por el chat sin ningún problema. Bueno, vamos continuando para que no nos gane el tiempo. Bueno, Vale. sí. Pensar que el tiempo significa progreso es absurdo. Desgraciadamente, los ignorantes ilustrados continúan embotellados en el dogma de la evolución. En todas las páginas negras de la negra historia hallamos siempre las mismas horrorosas crueldades, ambiciones, guerras, etc. Sin embargo, nuestros contemporáneos supercivilizados están todavía convencidos de que esto de la guerra es algo secundario, un accidente pasajero que nada tiene que ver con su tan cacareada civilización moderna. Ciertamente, lo que importa es el modo de ser de cada persona. Algunos sujetos serán borrachos, otros abstemios, aquellos honrados y estos otros sinvergüenzas. De todo hay en la vida. La masa es la suma de los individuos. Lo que es el individuo es la masa, es el gobierno, etc. La masa es, pues, la extensión del individuo. No es posible la transformación de las masas de los pueblos sin el individuo, si cada persona no se transforma. Correcto. Bueno. Sí. Entonces nos dice que algo muy interesante de estudiar acá, no es que el nivel académico o el nivel intelectual o del saber o social no sea importante, tiene su importancia, pero dentro de su órbita, porque un conocimiento intelectual bien aplicado, una carrera que se haya estudiado por vocación, un conocimiento que se tenga en pro del servicio a la humanidad, acá de lo que podemos estudiar en la escuela, en la secundaria, en la universidad, etc. Es importante, sobre todo si nos permite servir. Pero realmente hay que ser un profesional con ética, con valores, que sea capaz, si es un abogado, de no cobrarle a una pobre viejecita o a una familia pobre por una consulta jurídica, si es que no tienen con qué pagar. Un médico que, aunque debe vivir de eso, porque para eso ha estudiado y necesita también tener cumplir sus responsabilidades, pero puede atender a alguien que no tenga con qué pagar y hasta regalarle la medicina. Porque nos enseña el maestro y es una realidad. Lo que importa es el modo de ser de cada persona. El estudio te puede dar un nivel académico, pero no necesariamente te vuelve mejor persona. No sé si me hago entender con esto. Porque hay documentales, ¿verdad?, donde ingenieros, abogados, grandes matemáticos, profesores de universidad, andan en la calle del Cartucho de Bogotá, por ejemplo, perdidos totalmente en las drogas, ¿ve? O andan en los suburbios más terribles. ¿Dónde quedó tanto estudio? ¿Dónde quedó tanta información? Porque el nivel del ser nunca se desarrolló. Y quizás eso debía haber empezado en la casa. Y ninguna institución educativa lo puede hacer por los padres. Entonces, como dice acá,
La masa es la suma de los individuos. Lo que es el individuo es la masa. Y lo que es la masa también es el resultado de lo que sean los hogares en una sociedad. Entonces tenemos tres áreas, ¿no? Individuo, la familia, la sociedad. No se puede lograr un cambio en la masa si el hogar es un desastre y si el individuo, padre o madre, principalmente son un desastre, en el sentido de que no saben gobernar su propia vida. Entonces una persona, por ejemplo, ¿qué es lo más común? Por ejemplo, Rosa, cuando se habla de la política o del gobierno en las conversaciones de dos personas, generalmente, ¿qué es lo que opina la persona de los gobiernos, de la política? ¿Cómo dice que está la cosa? Eh, bueno, dependiendo, ¿verdad?, del Ujú. país, si hay una dictadura, si hay una democracia incipiente que está comenzando, dependiendo de lo que la gente experimente, ¿no?, en su país. Sin embargo, yo creo que el gobierno es una proyección de la sociedad. Lo que está en el gobierno es lo que la gente ha escogido. Ahí está. Sí, Es que, es el espejo de la sociedad. mire, y eh, realmente esto es algo bastante interesante de estudiar, porque cualquiera se puede pronunciar en contra del gobierno o de la política. Pero ¿qué tipo de gobierno tienes en tu hogar? Como bien dice Rosa, ¿no? Es la proyección de lo que sucede en una persona. Entonces, una persona se puede quejar de corrupción política, que se gastan todo el dinero de las obras, que no invierten en carretera, que no invierten en educación, que no invierten en tantas cosas para la sociedad. Ajá. ¿Y usted qué hace con el sueldo que recibe a fin de mes? Porque hay padres de familia que se emborrachan y dejaron a la familia viendo un chispero, como se dice. Sí. ¿Verdad? Pero O, por eso hay, también, o nos quedamos de violencia, por ejemplo, en relación a la sociedad, pero ¿qué tipo de trato le estamos dando a nuestros hijos? así es. Puede ser peor incluso, ¿no? Sí, Rosa. Como también se dice, ¿no? Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Parece terrible la frase, pero es así. Es así. Es terrible porque muchas veces el mismo pueblo elige eso. Sí. Y voy a decir algo que suena un poquito controversial, pero la ley del karma agrupa en un lugar o en un punto matemático personas que tienen deudas kármicas para a través de un elemento kármico gobernante hacer pagar por esos delitos. Es algo muy terrible lo que estamos diciendo, pero nadie hoy en día se escapa del karma nacional, inclusive del karma mundial que todos tenemos que pagar. Entonces, cuando una persona, Rosa y McLean, que me están escuchando acá y amigos, se puede salir de, por ejemplo, ese karma nacional cuando empieza a trabajar en sí mismo, cuando empieza a cortar con esos nexos psicológicos que lo nivelan en una conducta gregaria de las personas que han nacido allí. Esto generalmente uno lo va viviendo cuando sale de su país y ya se ve desde afuera a uno mismo. O cuando una persona vive en su país y hace un trabajo de revolución de su conciencia y dice, pero yo no debo actuar como un autómata. Y empieza a generar, pues, verdaderamente cambios en su comportamiento, ¿eh? Sí. Pero como dice Rosa, o sea, muchas veces tenemos los gobernantes que merecemos, porque digamos que todo se da por una ley de afinidades psicológicas. Bueno, Así. continuamos. Nadie puede negar que existen distintos niveles sociales. Hay gentes de iglesia y de prostíbulo, de comercio y de campo, etcétera, etcétera. Así también existen distintos niveles del ser. Lo que internamente somos, espléndidos o mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, eh,
violentos o apacibles, castos o lujuriosos, atrae las diversas circunstancias de la vida. Un lujurioso atraerá siempre escenas, dramas y hasta tragedias de lascivia en las que se verá metido. Un borracho atraerá a los borrachos y se verá metido siempre en bares y cantinas, eso es obvio. ¿Qué atraerá? Atraerá el usurero, el egoísta, cuántos problemas, cárceles, desgracias. Sin embargo, la gente amargada, cansada de sufrir, tiene ganas de cambiar, voltear la página de su historia. Hasta allí. Gracias, Rosa. Bueno, fíjate qué interesante que es justamente lo que se estaba tocando antes de la lectura de este párrafo. Existen distintos niveles del ser. Necesitamos saber que el ser, como hemos venido estudiando con ustedes, es en gnosis Dios. El ser es Dios, pero no ese Dios que está allá en el centro del universo, porque Él no es una persona, sino una fuerza, una energía que está en el corazón de cada ser humano. Y no estoy hablando de algo metafórico, sino real y científico. Comprobable, obviamente, con los sentidos de percepción interna. Ese ser es Dios, el Dios interno de cada persona. Entonces, el nivel del ser es el nivel de Dios en una persona. ¿En qué cantidad, cuánto tu ser interno, expresado en conciencia, en virtudes, en dones, en valores, se expresa en tu vida? Esos niveles de conciencia, de valores, de virtudes, es lo que determina quiénes somos en realidad. Dice el maestro, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos. Eso que está dentro de nosotros, o sea, el agregado psicológico o los yoes psicológicos, es lo que atrae las distintas circunstancias de la vida. Yo quiero que reflexionemos todos en este momento en lo que estamos mencionando y que el maestro nos plantea. Escúchese bien. Dependiendo de los yoes psicológicos que tenga y que necesito descubrir a través de las técnicas de la autoobservación diaria, constante, si me doy cuenta que tengo el yo de la ira, me voy a dar cuenta que ese yo de la ira es el que trae discusiones, peleas, conflictos, diatribas, pérdidas de empleo, problemas de salud. Pero si no conozco ni siquiera que tengo al yo psicológico, o antes bien, lo justifico y digo, no, eso no es ninguna ira, lo que pasa es que nadie me puede tomar a mí de tonto. Es que uno tiene que ser temperamental. Y lo disfraza a esa ira, a ese defecto, inclusive de una virtud, y la considera necesaria en su vida. Nunca podrá cambiar las circunstancias de su vida, jamás. Porque el reflejo de lo interior es lo que aparece en el exterior. ¿Se comprende, queridos amigos? No puede haber un cambio en la circunstancia externa si no hay un cambio en el estado interno que tenga la persona. Por eso es que los eventos de nuestra vida tienen que ver con los estados o niveles del ser. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, dice, un borracho, ¿qué atraerá? Pues problemas de cantinas, pobreza, también conflictos en el hogar, ¿ve? Divorcios, problemas de violencia física, problemas de salud, etc. ¿Por qué? Porque la persona está trayendo eso. Entonces, lo que plantea el maestro es que cambiando el nivel del ser, o sea, elevándolo, obviamente porque vamos trabajando en el agregado psicológico, las circunstancias de la vida exterior van a ir cambiando. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué es lo que generalmente nosotros tratamos de cambiar en nuestra vida?
Mm. ¿Qué es lo que nosotros queremos cambiar en nuestra vida? Siempre es algo como externo, ¿no? Como una situación. Lo que incomoda. Ajá. Por ejemplo, ¿qué puede incomodar a la vida de una persona? ¿Qué tipos de problemas existen, por ejemplo? eh, Económicos, problemas de poder en el trabajo. Muy bien. Sí, Hablemos del problema económico. mm, Está bien, una persona quiere cambiar su parte económica, quiere prosperar, quiere progresar. Bueno, analice la vida de esa persona. ¿A qué hora se levanta todos los días? ¿Con qué actitud va a trabajar o a realizar sus labores todos los días? ¿Qué tipo de comportamiento está teniendo durante sus horas laborales? Por ejemplo, puede tener el yo de la pereza y por lo tanto siempre llegar impuntual a su trabajo. ¿A qué jefe le va a gustar eso? Segundo, todo el día se la pasa hablando mal del jefe y los compañeros. ¿Será que en algún momento no se van a dar cuenta? solo quejándose. Solo se la pasa quejando con un Ajá. comportamiento de quejambre, de lamento, de Mm. crítica. ¿Será que esa persona va a poder tener un empleo estable? ¿Ve? Entonces ahí encontramos el yo de la pereza, ahí encontramos el yo de la crítica mordaz, ahí encontramos el yo del mal genio, ahí encontramos el yo impuntual. Cambie eso. ¿Y por qué va a tener problemas económicos? Así es. Hay que vibrar bonito. Hay que vibrar bonito. El que cambia su vibración interna, todo se le favorece, todo se le presenta. Uno atrae lo que uno quiere, lo que uno es. Exacto, una persona que desde que amanece dice, pero odio el frío. Y los que viven en tierra caliente o están en verano dicen, pero ¿por qué tanto calor? Ya empezó con pie izquierdo ese día. Y todo el día quejándose. Y dice, pero ¿será que sí me va a ir bien en el día de hoy? ¿Será que no? ¿Será? O sea, razonando todo el tiempo. Y como dice Rosa, con miedos, con prejuicios, con esa actitud, lo único que hacemos es estar atrayendo eso mismo de lo que nos preocupamos. Muchas veces la vida solo quiere darnos a nosotros bondades, abundancia, pero nos encargamos por nuestros miedos y por nuestra actitud de quejambre, de crítica hacia todo, entonces de apartar de nuestra vida esas bondades que nuestro ser y la misma vida quiere darnos a cada uno de nosotros. Pero precisamente por el nivel del ser en que nos encontramos. Entonces, a lo que yo es lo siguiente, queridos compañeros, Rosa, McLean, realizamos muchos esfuerzos en ocasiones para cambiar circunstancias externas, pero todo ese potencial de energía, de atención, necesita ser enfocado hacia un cambio interior, para que por una acción espontánea y natural los eventos y circunstancias externas vayan cambiando, pero porque estamos atrayendo como un imán circunstancias distintas. ¿Por qué? Porque estamos siendo distintos. Es muy importante eso. Y mire que Einstein lo dijo. Todos sabemos quién fue Albert Einstein, ¿no? Él dijo, si siempre haces las mismas cosas, ¿cómo quieres obtener resultados distintos? Necesitas realizar cosas distintas para que los resultados sean distintos. Y lo dijo un hombre que era un gran matemático, gran físico, que ha tenido la humanidad. Sin embargo, era un personaje, entre paréntesis, muy religioso. Y eso es algo que poco en ocasiones se sabe. Pertenecía a una religión judía. Y era muy espiritual. Sin embargo, había desarrollado mucho la ciencia del saber, pero no se olvidó de la ciencia del ser,
que es el nivel del ser, o sea, su conciencia. Bueno, me gustaría si tienen algún comentario hasta el momento, pregunta. McLean, si de pronto nos quiere participar con algo, se va entendiendo el tema, denos alguna opinión acerca de esto. Sí, voy entendiendo el tema muy bien. Tenía una pregunta, pero salió de mi vez cuando usted me dijo de Einstein. Pero tenía sí, a veces tenemos, digamos, porque he visto un comentario ahí, las traumas que nosotros tenemos, o el miedo, que son cosas que son del ego. Y lo mencionaron como son sombras que uno tiene que trabajar. Uh-huh. Y a veces son cosas que te pasaron desde niño, en tu niñez, y para eso tienes que irte adentro, pero para identificar la trauma ese, para que tú seas consciente de él. Uh-huh. Correcto. Sí, pero la cosa es también, si nosotros tenemos dones, ¿cómo identificar esos dones si nunca nos, como decir, no hemos identificado los dones, y para ampliarlos o para, como decir, para desarrollarlos? Muy bien, muy bien. Interesante lo que McLean nos comparte. Fíjese, McLean, que cuando hablamos de autoconocimiento, no solo nos estamos refiriendo a conocer el ego, que es lo que generalmente se entiende por autoconocimiento. No, autoconocimiento o conocimiento de sí mismo nos lleva a hacer un inventario interior. ¿Qué nos sobra? Bueno, sí, hay muchos defectos. Pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, etc. Traumas, complejos, lo que habla McLean. Pero en medio de ese autoconocimiento, vamos también descubriendo valores que ignorábamos que teníamos. Entonces, ¿de dónde parte todo, McLean? Para conocer el nivel del ser en el que nos encontramos, o sea, quiénes somos internamente, para bien o para mal, necesitamos de una rigurosa autoobservación diaria, constante. O sea, vernos a nosotros mismos de momento a momento. Ser espías de nosotros mismos de momento a momento. En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de actuar. Si siempre estamos alertas y vigilantes de nosotros mismos, cuando la gente nos ve, cuando la gente no nos ve, en toda hora y momento del día, vamos a ir percibiendo con la conciencia que, por ejemplo, en nosotros nacen sentimientos de ayudar a alguien y no necesitamos de pensar para hacerlo, porque hay nobleza en nuestro interior, hay caridad en nuestro interior, hay amor en nuestro interior. Pero que puede ser que cuando alguien me dice algo que no me gusta o me lleva a la contraria, aflora el orgullo, aflora la ira, y tampoco la conocía. Por eso que si nosotros estamos atentos y vigilantes en los pequeños detalles de la vida, detrás de los pequeños detalles se esconden grandes enseñanzas, tanto de aquellos yoes que tenemos y aquellas virtudes que también están ahí. No crean ustedes que todo es ego. No, porque eso sería algo absurdo.
De hecho, lo que nos tienen estos conocimientos, a ustedes escuchándonos y en este momento de turno, a mi persona hablándoles, es eso que se llama la conciencia. No hay otro motivo por el cual estemos conectados en este momento que no sea la conciencia, que queremos cambiar, que queremos progresar, que queremos, como dice MacLean, potenciar esas virtudes que tenemos. Pero entonces, MacLean, fíjate que aún así tengamos defectos y virtudes, si no trabajamos los defectos, las pequeñas virtudes que tenemos nunca se van a poder desarrollar totalmente. Pero sí es necesario saber que las tenemos, esas virtudes, pero trabajar en el agregado psicológico. ¿Por qué? Porque detrás, escúchame bien, MacLean, tú que haces la pregunta, detrás de la lujuria está la verdadera castidad, pureza. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir, y en este caso, eliminar la lujuria para que de ella aflore la conciencia que está atrapada y que nos va a dar la verdadera castidad. Eliminar la pereza para que de ella aflore la conciencia que está embotellada y se desarrolle totalmente la laboriosidad, la diligencia. Eliminar totalmente el orgullo para que de ese orgullo aflore la conciencia que va a darnos la verdadera humildad. Y ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si alguien elimina los distintos agregados psicológicos en su totalidad? ¿Qué pasaría con esa persona? ¿En qué se convierte? ¿Cómo sería esa persona si elimina todos los yoes, las 7 cabezas de legión, toda la legión? ¿Cómo sería esta persona? MacLean. Santificado, ¿no? Como dice. como si ¿cómo se dice? Su conciencia ya elevado. Elevado. Pero usted sabe Sí. qué opinan algunas personas, MacLean, de esto que le estoy preguntando. ¿Sabe qué opinan algunas personas? Algunas personas, cuando uno les dice, vea, hay que eliminar todos los yoes psicológicos, dicen, ay, pero entonces la vida se va a volver muy aburrida, dicen. Sí, esa gente que yo creo que son unas gentes que ni conocen que tiene un ser adentro. O sea, sí, está muy dormido. Exacto, la conciencia, como dices tú, está tan dormida, Tan dormido que piensa que lo que le da sabor a la vida, que lo que le da sentido a la vida es el ego, pues. Sí. Y ese es un pensamiento demasiado mediocre, demasiado pobre, porque lo que le da sentido a la vida no es el ego, es el ser. Un día le preguntó una niña le preguntó a un maestro, maestro, ¿qué se siente ser maestro? Una niñita le preguntó al maestro, ¿qué se siente ser maestro? Y el maestro, ¿sabe qué le respondió? Le dijo, es la felicidad más absoluta que tú te puedas imaginar. En vida, no es que lo que nos pintan que la eternidad, que la paz absoluta después de la muerte. No, después de la muerte psicológica. Hay que conquistar esos estados, pero a través de ese trabajo psicológico, ¿no? Sí se está comprendiendo el objetivo de lo que queremos decir. Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar. Creo que ya está la última parte. Ok, vamos acá, señora Rosa, por favor. Sí, pobres gentes, quieren cambiar y no saben cómo. No conocen el procedimiento. Están metidas en un callejón sin salida. Lo que les sucedió ayer, les sucede hoy y les sucederá mañana. Repiten siempre los mismos errores y no aprenden las lecciones de la vida ni a cañonazos. Todas las cosas se repiten en su propia vida. Dicen las mismas cosas, hacen las mismas cosas, lamentan las mismas cosas. Esta repetición aburridora de dramas, comedias y tragedias continuará mientras carguemos en nuestro interior los elementos indeseables de la ira,
la codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestro nivel moral? O mejor dijéramos, ¿cuál es nuestro nivel del ser? Mientras el nivel del ser no cambie radicalmente, continuará la repetición de todas nuestras miserias, escenas, desgracias e infortunios. Todas las cosas, todas las circunstancias que se suceden fuera de nosotros, en el escenario de este mundo, son exclusivamente el reflejo de lo que interiormente llevamos. Con justa razón podemos aseverar solamente que lo exterior es el reflejo de lo interior. Cada uno cambia interiormente y tal cambio es radical. Lo exterior, las circunstancias, la vida cambian también. Muy bien, hasta allí. Bueno, vamos a adelantar acá un poquito el párrafo. Bien. Entonces, sí, básicamente es lo mismo que el maestro Samael ha venido diciendo durante este capítulo y que nos lleva a la necesidad de ese cambio en el nivel del ser. Más adelante hay un capítulo que nos lleva ya de forma práctica a aplicar cómo cambiar de nivel del ser. Y con esto queremos concluir. Mucha atención. ¿Quieren saber ustedes qué es lo primero que tenemos que hacer para cambiar de nivel del ser? ¿Saben ustedes qué es? Para cambiar de nivel del ser. Bueno, los que están anotando, anoten. Primero, darnos cuenta del nivel del ser en que nos encontramos. Ya lo hemos dicho, lo vamos logrando con la autoobservación. Con mucha sinceridad. Si nos hemos dado cuenta que tenemos el yo del orgullo, aceptémoslo. No lo encubramos, no lo justifiquemos. No para quedarnos ahí, obviamente. No, pero ya nos dimos cuenta, aceptémoslo, no lo justifiquemos. Si nos hemos dado cuenta que tenemos la ira, el orgullo, la lujuria, cualquier defecto, darnos cuenta del nivel del ser en que nos encontramos. Asimismo con algunos valores que podamos tener. Pero como, hombre, vamos a trabajar los defectos, entonces nos damos cuenta de qué defectos son los que tenemos. Y segundo, que es una práctica que podemos dar en esta plática. Segundo, es que necesitamos cambiar de comportamiento frente a esos mismos yoes para que las circunstancias de vida cambien también y viceversa. En la medida en que vamos generando esas circunstancias, eso nos va coayudando en ese cambio del nivel del ser. Vamos a dar unos ejemplos. Si esa persona es perezosa y se levanta todos los días a las 10 de la mañana, levántese 6 de la mañana. Cambie de comportamiento. O sea, renuncie a las actividades que tenía en el nivel del ser anterior. Y ahora, McLean, asuma unas nuevas circunstancias y actividades. Renuncie a las actividades anteriores y asuma nuevas actividades de un nuevo nivel del ser. Si antes discutía con la esposa o con el amigo o con el vecino o con el jefe o con quien sea, todo el tiempo, muérdase la lengua, pero no discuta, no responda, quédese callado. Renuncie a las actividades que tenía en el anterior nivel del ser. Si esa persona es un lujurioso que tiene una novia en cada esquina, que
se derrite ante el sexo opuesto, que no es capaz de soportar aquello, no. Que renuncie a esas circunstancias de ser tan enamoradizo y conságrese a una mujer, si es un varón o viceversa. Pero renuncie a las actividades pasadas. Esta renunciación es lo que queremos decir en este segundo paso. Renunciar a las actividades del nivel del ser anterior ya nos coloca en otro nivel del ser. Pero si la persona previamente no sabe en qué nivel del ser está, pues cómo va a renunciar a las actividades que ese yo, porque ni siquiera conoce el yo, le está haciendo tener. Entonces, una vez conociendo ese nivel del ser por autoobservación, podemos emplear la voluntad para renunciar a las actividades que teníamos en el anterior nivel del ser. Y de esa manera vamos a poder ir progresando. Obviamente, después del cambio en esas circunstancias, ya viene un trabajo de comprensión creadora que se realiza a través del proceso de la meditación, de la retrospección, de conocer al ego ya en la meditación, que eso es lo que estudiamos en los cursos de Gnosis avanzados, y también las técnicas de el sabio uso de la energía creadora con fines de eliminación de estos defectos psicológicos. Porque se necesita apelar a una fuerza superior a la mente, que es la divina madre, particular e individual de cada persona, para que elimine esos defectos que han venido siendo descubiertos, comprendidos y ya pasan a una posterior eliminación. Pero que el inicio de ese cambio está en darnos cuenta de dónde nos encontramos y renunciar a las actividades que teníamos. No lo hagamos más. Eso que sabemos, que ustedes y nosotros sabemos que nos está causando daño, no lo hagamos más. Démonos cuenta del daño que nos causa y no lo hagamos más. Por lo menos en una primera etapa. Y veremos que ya eso nos va a dar más voluntad y comprensión para continuar hacia adelante. Y no nos olvidemos de la meditación. ¿Vale? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Se entendió esto último, estos dos pasos que hemos mencionado? Perfectamente, sí. Sí, perfecto. No hacerlo más. Nos dimos cuenta que algo no está en su lugar, no lo hagamos más. Porque es que ¿hasta cuándo? Como dice el maestro, se nos repiten las mismas comedias, las mismas tragedias, los mismos dramas. Y fíjese, una persona dice, es que yo sí tengo experiencia. Ajá, pero ¿qué ha pasado con esa experiencia? ¿Se ha vuelto un sabio o un resabio? Porque si esas experiencias lo llevaron a despertar, se ha vuelto un verdadero sabio. Pero si solamente se acumularon ahí como memoria para decir, es que yo tengo experiencia, sí. Pero es un resentido, es un rencoroso, es un frustrado, se queja de todo el mundo. Se ha vuelto, no un sabio, se ha vuelto un resabio. Y eso pues es absurdo, porque no ha aprendido absolutamente nada de lo que vivió. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer valer el sufrimiento, el dolor, las circunstancias difíciles por las que hemos venido pasando, hacerlas valer. Y la mejor manera de hacer valer una vida en ocasiones fuerte, dolorosa, difícil, es despertando conciencia. De lo contrario, se ha perdido el tiempo miserablemente. Y eso pueden ser 40, 50, 60, 70 años de vida. Increíble. Pero si entramos por ese camino del despertar, no importa lo duro que haya sido el camino, no importa lo duro que haya sido el proceso, pero lo logramos, elevar un nivel del ser. Así no hayamos elevado otro nivel en lo absoluto, o también sí los hayamos elevado. Pero recordemos que el nivel del ser es lo que cuenta. El nivel del ser es lo que cuenta ante nosotros mismos, ante nuestra propia conciencia y obviamente ante el Creador. Eso es lo único que cuenta.
y es lo único que se nos va a rendir a cuentas. No de pronto cuántos libros uno se leyó o necesariamente cuánto dinero había en la cuenta, porque lo único que uno se lleva realmente son los valores. De resto, todo esto se queda acá. Pero sí que uno se lleva muchas cosas. ¿Saben qué son? Lo que uno se lleva después de la muerte son valores o antivalores. Depende de uno. La decisión es de uno. Bueno, queridos compañeros, no nos queremos extender más. Ya son acá las 21:10. Queremos también ser respetuosos del tiempo. Esperando que entre todos hayamos podido hacer grandes reflexiones. Muchas gracias, señora Rosa, por la lectura. A ustedes las gracias, a ustedes. Como siempre, pues, gracias por su participación. Gracias, McLean. Nos estaremos viendo la próxima semana. A Rosa también. Y gracias a todos los amigos que han participado igualmente. Buenas noches. Bueno, feliz descanso para todos. Sí, Que descansen. gracias, igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos, y la invitación como siempre a participar de los cursos de la ciencia y la cultura gnóstica a nivel mundial. Acá en esta transmisión está el enlace. Vamos a colocarlo también en la descripción de este video. Les voy a mandar también el enlace para descarga del libro Psicología Revolucionaria para que podamos leer todo este libro y bueno, profundizar mucho más en este tema del nivel del ser. Muchas gracias por su participación y nos estaremos viendo, Dios mediante, la próxima semana. Hasta pronto.